Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a una nueva jornada virtual de una sesión de aprendizaje de Historia Universal. Estamos ya marcando la sesión número 30 en el presente año escolar de la asignatura de Historia Universal. Ya casi cerramos el año, muchachos. Pareciera que fuese ayer recién el comienzo del año escolar, pero ya estamos próximos a la Navidad. El tema de hoy, dentro de nuestro libro, se encuentra en las páginas del 133 al 136. Corresponde al capítulo número 30. El título de la sesión es la Segunda Guerra Mundial, pero ahora vamos a ir explicando el proceso de la guerra paso a paso. En la clase anterior hemos desarrollado la Segunda Guerra Mundial en forma genérica, causas, fases de la guerra, fin de la guerra y ciertas consecuencias. Pero ahora, en esta sesión vamos a ir pormenorizando lo que ha sucedido a principios de la Segunda Guerra Mundial. Acá dice el título de la sesión: Segunda Guerra Mundial, predominio del eje. Lo que ocurrió en los años 1939, 1940 y 1941. Para poder entender mejor cuando se habla de el predominio del eje, nos estamos refiriendo a los países del eje. ¿Se acuerdan que en la Segunda Guerra Mundial se formaron, o para la Segunda Guerra Mundial se formaron, dos grupos enemigos? Los países del eje, conformados ¿por quiénes? A ver si acá se muestra eso. A ver, un momentito. Conformados por Alemania, Italia y Japón, los países del eje. Y los aliados por Francia, Inglaterra primero, Francia e Inglaterra. Rusia, antes de que comience la guerra mundial, había firmado un pacto de no agresión con Alemania. Por tanto, Rusia no se quiso involucrar en una nueva guerra, de tal manera que a principios de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se había declarado casi amigo de Alemania y casi neutral. ¿Por qué casi amigo de Alemania? Porque cierto interés del territorio de Polonia habían compartido ya Alemania con Rusia. Es decir, al territorio de Polonia, los dos países, Alemania con Rusia, ya se habían avisorado las ideas de partirse dicho territorio entre ambas potencias. Por eso Rusia, muchachos, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial decide no participar al lado de los aliados. Pero con el correr de la guerra, como vamos a ver más adelante, Alemania traiciona a Rusia y Rusia se va a ver obligada de defenderse contra el ataque alemán y de integrar la fila de los aliados para luchar contra los países del eje. Esto se refiere entonces al predominio del eje. Cuando hablamos del predominio del eje, muchachos, estamos hablando que Alemania, Italia y Japón, entre los años de 1939, 1940 y casi 1941, van a ir venciendo en todas las batallas. Perdón, en casi todas las batallas. Veamos entonces a continuación este capítulo, muchachos. Refrescando, ya hemos hecho la Segunda Guerra Mundial, fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Se formaron dos grupos, ¿no? El primer grupo que se formó, muchachos, en este caso, como les dije, fueron las potencias del eje. Sobre ellos vamos a hablar. ¿Cómo es que las potencias del eje a comienzos del año, entre el 39, 40 y 41, arrasaron por donde iban?
O sea, arrasaban Alemania, Italia y Japón. ¿Ya? Ellos arrasaban. ¿Quiénes eran nosotros? El grupo de los aliados. Francia y Reino Unido al comienzo, como les dije. A los que acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos, tras el ataque japonés al puerto de Harbor. Y la Unión Soviética, después del intento de Alemania de por conquistar Stalingrado, o sea, la ciudad más importante de Rusia en aquel entonces. Bajo esa traición, los aliados van a tener como grupo conformado por Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Ya las causas de la guerra ya lo hemos visto, surgimiento de ideas totalitarias, las tensiones chino-japonesas. Ahora vamos a ver inicio de la guerra. Porque esta sesión se trata y habla sobre los inicios de la guerra, muchachos. ¿Ya? Dice, la invasión alemana de Polonia. Aquí comienza la guerra segunda llevada a cabo en el continente europeo. Es decir, la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos. Los demás países dijeron, bueno, pues ya que invada Austria, pues que invada Checoslovaquia. Ahora, cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio, lo borré, para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, las naciones occidentales europeas le declararon la guerra dando inicio al conflicto como tal. O sea, tanto Rusia como Alemania tenían la intención de invadir Polonia, ¿ves? Pero ¿cuál era en realidad el interés, muchachos, de Alemania? ¿Por qué invade Polonia? Invade Polonia para posesionarse de dicho territorio y ampliar su horizonte imperial. Además, dejar fuertes militares de tal manera que nadie lo sorprenda. Asegurarse fuertes militares. Entonces, al invadir Polonia, la reacción inmediata de Inglaterra y de Francia fueron las que iniciaron primero la declaratoria de guerra a Alemania y posteriormente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y acá está, ¿no? ¿Viste? El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Ese día, mes y año comenzó la Segunda Guerra Mundial. Una Alemania a la que se le prohibió rearmarse después de causar y ser derrotada en la Primera Guerra Mundial, lo que provocó la declaración inmediata de guerra de Francia y el Imperio Británico. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Aquí está, frentes de la guerra, 3 frentes, ¿no? Ya lo hemos visto esto. Ahora sí, primera fase de la guerra. Vamos a explicar la primera fase de la guerra. Atención, muchachos, para que puedan resolver bien las preguntas de la práctica. Predominio del eje. ¿Quiénes predominaban? Alemania, Italia y Japón. A comienzos de la guerra, en la primera fase, el eje dominaba las batallas. Los movimientos iniciales. ¿Cómo se llamaron los movimientos iniciales? Blitzkrieg o Guerra Relámpago de Alemania. Ya, la Guerra Relámpago de Alemania. Así comenzó la Primera Guerra Mundial. Esta Guerra Relámpago o Blitzkrieg tuvo varias operaciones. Ya, aquí vemos la primera. La operación Fallways, que significa caso blanco, ya, Fallways, caso blanco, se dio, dice, entre Inglaterra y Francia.
unidos Inglaterra y Francia se unieron y le declaran la guerra a Alemania. Esa es la operación Fall West, caso blanco. En cumplimiento de su compromiso de garantizar la integridad de las fronteras de Polonia, acá tanto Francia como Inglaterra se habían comprometido en defenderla a Polonia de cualquier ataque. En razón de ello, muchachos, la operación Fall West se va a dar con la declaratoria de guerra de Inglaterra y Francia contra Alemania. ¿Cuándo le declaran la guerra? El 3 de septiembre de 1939. El 1 de septiembre Alemania había comenzado a invadir Polonia. 2 días después le declaran la guerra a Alemania. Y dentro de la operación Fall West se da la batalla de Kuk. Esta batalla de Kuk, muchachos, fue la batalla final en la invasión de Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que la batalla de Kuk se da en Polonia. ¿Entre qué días? Entre el 2 y el 5 de octubre de 1939, cerca de la ciudad de Kuk en Polonia. Pero al final, muchachos, Polonia se rindió y fue ocupada por los alemanes. Esa es la operación Fall West o caso blanco. ¿Ya? Rusia invade Polonia, como era de esperarse, ¿no? Muchachos, el 17 de septiembre de 1939, Rusia invadió y ocupó territorios de Polonia. Lo hizo suyo Estonia, Letonia y Lituania. Que hoy en día, dicho sea de paso, Estonia, Letonia y Lituania, que pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy son estados independientes. No le pertenecen ni a Polonia ni a Rusia. Son ahora países independientes, tanto Estonia, Letonia como Lituania. Y dejó para Alemania, o sea, dentro del territorio de Polonia, Alemania ocupó Alta Silesia, la Pomerania y el corredor del Danzig, dentro del territorio polaco. Entonces ya estaba repartido Polonia entre Rusia y Alemania. Eso ocurrió el 17 de septiembre de 1939. Estamos hablando del año 1939. Todo lo que ocurrió en ese año. ¿Qué más ocurrió? Ya, eso es lo que ocurrió en 1939. Ahora entramos al proceso de la guerra de 1940. ¿Qué ocurrió en 1940, muchachos? La operación Weserübung, ya, la operación Weserübung, como quiera leerse, pero españolizado sería la operación Weserübung, ¿ya? ¿En qué consistió esto? La operación Weserübung fue el nombre clave para el asalto alemán, o sea, es el asalto alemán sobre las neutrales, o sea, países que no participaban en la Segunda Guerra Mundial. Alemania decide, a través de la operación Weserübung, atacar y posesionarse de Dinamarca, de Noruega. Y además, soñaba también con apoderarse de un tercer país, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora dice, Dinamarca y Noruega van a ser atacados por la ordenanza de la operación Weserübung, o así le llamaron a esta operación. Dicho ataque disparó la campaña de Noruega, que sería ganada por los alemanes. Ganan los alemanes. El nombre de la operación significa, ¿qué significa? Ejercicio en el Weser, siendo este un río alemán. Ya, ejercicio en el Weser, o la operación Weserübung,
El Weser es un río alemán, por eso lo llamaron así. Así que ocuparon Dinamarca, ocuparon Noruega. Acá está. A las 4:15 de la madrugada, hora local, la hora Weser, del 9 de abril de 1940, el día Weser, Alemania invadió Dinamarca y Noruega. Listo. Supuestamente para protegerlas de un posible ataque de Francia y Reino Unido. Pero la verdadera intención no era esa. Al ocupar Dinamarca y Noruega, muchachos, las intenciones alemanas eran apoderarse de todo el territorio escandinavo. ¿Quién más conformaba? El territorio de Suecia. ¿Y qué cosa había en Suecia? Yo ocupo Dinamarca y Noruega y posteriormente me agarro Suecia. ¿Saben qué producía Suecia, muchachos? Acero. Una gran cantidad de acero. O sea, una industria del acero había y existía en Suecia. Ahora, ¿para qué quería Alemania el acero? Indudablemente para su industria militar alemana. Para la industria militar alemana, cuando ellos ya estaban en plena guerra y que ellos querían sí o sí recuperar todos los territorios que habían perdido en la Primera Guerra Mundial. Y en esta guerra ellos soñaban con recuperarla. Sí o sí vamos a recuperar todos los territorios que perdimos. Entonces la operación Weserübung permitió que Alemania ocupe Dinamarca, Noruega y hasta Suecia. Posteriormente, Alemania llegó a invadir, mírenme, Luxemburgo, Holanda y Bélgica. Y lo ocuparon el 17 de mayo de 1940. Ahora, la ocupación de Holanda, Bélgica y Luxemburgo lo denominaron, Luxemburgo, los alemanes lo denominaron Plan Amarillo. Bajo el Plan Amarillo, invadieron Luxemburgo, Holanda y Bélgica. Bajo la operación Weserübung, capturaron Dinamarca, Noruega y Suecia. Miren a cuántos países ya tienen hasta 1940 Alemania. Dinamarca, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Holanda y Bélgica. No solamente eso. Ahora viene invasión alemana a Francia. El orgullo francés aquí quedó herido. ¿Cómo se llamó la invasión alemana a Francia? El Plan Amarillo. El Plan Amarillo, muchachos, fue el nombre o código de la operación militar alemana que invadió Francia y los Países Bajos. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Aquí está. Plan Amarillo. Holanda y Bélgica son Países Bajos, más Luxemburgo. ¿Ya? Ahí está. Durante la Segunda Guerra Mundial. Fue ejecutado por Erich von Manstein y puesto en marcha el 10 de mayo de 1940. Atacaron Francia, muchachos. El Plan Amarillo fue ideado con el objetivo de eludir las rígidas y estáticas defensas de la línea Maginot. Ahora, esta línea Maginot, ¿qué cosa era? Una línea militar en toda la frontera entre Francia y Alemania. Línea militar compuesta por tanques, baterías antiaéreas, cañones y y grupos militares humanos en toda la frontera franco-alemana. A eso se le llamó la línea Maginot. Ahora, el objetivo era rebasar la línea Maginot por parte de Alemania. La aparentemente inexpugnable, o sea, la que parecía que no se podía traspasar, línea de defensa Maginot, también fue rebasada exitosamente por un tercer ataque alemán, llamado Vollroth, puesto en marcha el 5 de junio de 1940.
sobrepasaron la línea Maginot los alemanes y se dirigieron a París. El armisticio del 22 de junio de 1940. Ahora, dice, Francia fue ocupada por los alemanes y París cayó en poder de los nazis. Ya está, Francia fue ocupada por los alemanes. Por ello, se firmó esta tregua de paz entre Alemania y Francia para discutir una posible paz definitiva. Francia quedaba dividida en dos. Francia del Norte en poder de Alemania y Francia del Sur bajo el gobierno de Vichy. ¿Y quién era Vichy? Henri Pétain. ¿Ya? Henri Pétain. Este militar, Henri Pétain, francés él, tomó el poder, pero en nombre de Alemania. Colaboraba con Alemania. Prácticamente Alemania, muchachos, había caído en poder de, Francia había caído en poder de los alemanes y se apoderaron de Francia del Norte, mientras que Francia del Sur, que era regentado por un militar francés, Henri Pétain, o Pétain, también estaba bajo la influencia de Alemania. Miren qué cosa, muchachos. Otras operaciones en 1940. La operación Dínamo. ¿Qué buscó esta operación? Del 26 de mayo al 4 de junio de 1949, miles de soldados franceses, ingleses y belgas son evacuados hacia la isla de Inglaterra. Esto quiere decir que, muchachos, por estrategia, la operación Dínamo logró que miles de soldados franceses, ingleses y belgas que estaban en territorio francés y que ya habían sido ocupados por alemanes, sean retirados, evacuados y se escapen hacia la isla de Inglaterra. Desde Inglaterra, Charles de Gaulle, jefe militar del Estado francés, proclamó la resistencia de Francia desde Londres y dijo: yo voy a resistir al ataque de los alemanes. Por tanto, me mantengo en pie de guerra. De aquí desde Londres, capital de Inglaterra, no me rindo. ¿Ya? No se rindió. Los alemanes pensaban que Charles de Gaulle se iba a rendir, pero desde Londres dijo: no me rindo, continúo con la guerra. Y Alemania, esperanzada en la rendición de Francia, tuvo que seguir preparándose para la guerra. El pacto tripartito. Ahora, ¿qué cosa es el pacto tripartito? El pacto tripartito, también conocido como el pacto del eje, ¿ya? ¿Qué cosa fue? Un pacto firmado en Berlín el 27 de septiembre de 1940. ¿Quiénes lo firmaron? Saburo Kuruso, líder japonés. Adolfo Hitler, líder alemán. Y Galeazzo Ciano, representando al imperio, al reino de Italia. Saburo Kuruso, japonés, Adolfo Hitler, alemán, y Galeazzo Ciano, italiano. En los siguientes meses, ¿quiénes más se unieron? Se unieron Bulgaria, Hungría, Rumanía y Yugoslavia. Se adhieren al pacto. ¿Ya? A pesar de que Yugoslavia se unió al pacto tripartito de primero por Japón, Alemania e Italia, representando a Japón Saburo Kuruso, a Alemania Adolfo Hitler y a Italia Galeazzo Ciano,
Yugoslavia compartió este pacto, muchachos, pero al final Yugoslavia va a ser invadida por Alemania. Lo vamos a ver más adelante. La Operación Marita. La Operación Marita, muchachos, fue el ataque a los Balcanes. Ya hemos hecho un estudio de los territorios balcánicos que está al este del mar Mediterráneo. Allí están Grecia, Turquía, está Albania, está Serbia, Montenegro, está Yugoslavia, pero ya no existe Yugoslavia. En plena Segunda Guerra Mundial sí existía Yugoslavia. Entonces, ahí centró su operación Adolfo Hitler y lo llamó la Operación Marita. A través de esto, muchachos, Italia, respaldado por Alemania, va a invadir Grecia. ¿Cuándo? El 28 de octubre de 1940. Aquí se ha separado el 1. Debemos de corregir esto. Aquí es el 28 de julio de 1940. Vamos a ubicarnos, muchachos, en dónde estamos. En el 28 de julio de 1940. Aquí está. ¿Dónde estamos? No. Allá, estamos hablando de la Operación Marita, ¿no? Ataque a los Balcanes. Italia invade Grecia el 28 de octubre de 1940. Posteriormente invadiría otros territorios de los Balcanes. Italia, con el respaldo de Alemania. Creo que yo estaba diciendo 18 de julio, ¿no? Y es la Operación Marita, es el ataque de Italia a Grecia. ¿Cuándo ocurrió eso? El 28 de octubre de 1940. Posteriormente, Italia, abanderada por Alemania, invadirían otros territorios de los Balcanes. La Operación León Marino, ¿en qué consistió? Intenciones de Alemania de primero destruir a las RAF. ¿Qué significa RAF? Royal Army Force. Creo que así se pronuncia. Pero que en español significa la Real Armada, la Real Fuerza Armada de Inglaterra. ¿Ya? Entonces, esta real, o sea, la Fuerza Armada real de la Inglaterra tendría intenciones de capturarla y de destruirla Alemania. Pero muchachos, no le dio resultado la Operación León Marino. Allí nadie gana ni nadie pierde, porque las intenciones de Alemania eran dejarle sin la Royal Army Force de Inglaterra, pero al ver que no tenía una buena capacidad de respuesta para atacar y destruir a las RAF de Inglaterra, decidió abandonar el hecho de posesionarse o destruir a la RAF. ¿Ya? Esa es la Operación León Marino. Tratar de destruir a la RAF y ocupar las costas de Inglaterra. Por suerte no se dio y Adolfo Hitler tuvo que retroceder en su intención. Desarrollo de la guerra en 1941. Ahora entramos a 1941, muchachos. Vean. La Operación Blitz. Se denomina Blitz al conjunto de operaciones aéreas en forma de bombardeo sostenido que lanzó el ejército de la Alemania nazi sobre la población civil británica. Ahora vemos acá la imagen de un avión bombardero, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, dice, esta operación Blitz, muchachos, decidió bombardear especialmente Londres, la capital de Inglaterra. ¿Y por qué se dio? Porque ya Francia estaba ocupada por los alemanes. Ya los alemanes no se preocupaban por Francia. Ahora tenían que ir a Inglaterra. ¿Para qué? Para someter a esa cantidad de soldados que salieron huyendo de territorio francés y se fueron a Inglaterra. Y además de ocupar la isla y hacerse más poderoso. Ahora dice, esta operación Blitz se desarrolló entre los días 7 de septiembre y de 1940 y 16 de mayo de 1941. Al final fue victoria de la Royal Army Force RAM de Inglaterra sobre la Luftwaffe, ejército del aire alemán. Ya, ahora, como decía, fue victoria de la Fuerza Armada Real de Inglaterra sobre la Luftwaffe, ejército del aire de Alemania. Campañas del Afrika Korps. Ahora vamos al frente del África. El Deutsches Afrika Korps, DAK, fue una fuerza militar alemana enviada al norte de África en 1941, como respaldo de las tropas italianas que estaban siendo derrotadas por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es decir, al norte de África, Italia estaba tratando de invadir África, pero allí ya estaban siendo derrotados por los británicos. Entonces, Adolfo Hitler decidió enviar a uno de sus mejores comandantes, llamado Erwin Rommel, más conocido como el zorro del desierto, ¿ya? Él se va dirigiendo el ejército francés, dirigiendo el ejército alemán, ya, alemán porque Erwin Rommel es alemán, se dirige al norte de Italia al mando del Afrika Korps. ¿Para qué? Para ayudar a Italia en el afán de conquistar y de invadir el norte de África. Ahora fueron dos comandantes alemanes, ¿no? Uno, Erwin Rommel, conocido como el zorro del desierto, y el otro es Hans Jürgen von Arnim. Ahí Hans Jürgen von Arnim, no va a trascender mucho porque todo el papel del Afrika Korps lo va a desarrollar Erwin Rommel. Batalla de Creta. La batalla de Creta se produjo entre mayo y junio de 1941. Supuso la ocupación de las islas griegas de Creta por parte del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El origen de esta batalla se encuentra dentro de la campaña de los Balcanes. Hay que recordar que Batalla de Creta es una isla que pertenece a Grecia, pero está en el mar de Creta, ya dentro del mar Mediterráneo. Entonces, a eso se refiere la Batalla de Creta. La operación 25. Atención con esta operación, muchachos. Alemania decidió invadir Yugoslavia, territorio balcánico. Ahí ve, con la operación 25. Pero en Yugoslavia encontraría una resistencia tenaz del ejército de ese país. En Yugoslavia, ¿quién era el jefe máximo de ese ejército? Estaba encabezado por Josip Broz Tito. Atención con ese nombre, Josip Broz Tito. Y esa operación 25 se daría el 17 de abril de 1941. Perdón. La operación 25
se dio en abril de 1941, pero el 17 de abril de 1941 Yugoslavia se rindió definitivamente. Josip Broz Tito no logró vencer a Yugoslavia. Perdón, Josip Broz Tito no logró ayudar y vencer a Alemania. Aló, hola hija, dime. Dime, amor. Dime. Segundo sector. Es industria y construcción. Ah, no. Se dedica a transformar recursos naturales en bienes de uso y consumo. Deforestación. D con D, A con D, deforestación. Ya. Que viene del extranjero. Divisas. Divisas, sí, divisas. Petróleo. Petróleo. Desertificación. Con D, desertificación. O desertización o desertización. Marcona. En las transformativas está la industria y la construcción. Producen buenas cosechas con apoyo de alta tecnología. Minería. Ya, mi amor. Listo. Ajá, pesca, exacto. Sí. Ya, amor, chao. Bien, muchachos. Entonces continuamos con esta grabación. Y pido mil disculpas esta interrupción. Son consultas que me hace mi hija de su estudio y está estudiando ella también, al igual que ustedes, y no la puedo dejar de apoyar. Bueno, entiéndanme, por favor. Entonces, regresando a nuestro tema, la operación 25, muchachos, se dio cuando Alemania decidió atacar Yugoslavia. A pesar de que Yugoslavia pertenecía a la unión del tripartita, ¿se acuerdan? Cuando se juntaron Japón, Alemania e Italia. Ahí pasó a apoyar y a pertenecer a Yugoslavia. A pesar de eso, se dio la operación 25 en que Alemania decide invadir Yugoslavia. Y cuando se rinde Josip Broz Tito, el líder yugoslavo que resistió ante los alemanes, se rindió el 17 de abril de 1941. El ejército yugoslavo se rindió. Y ahí Yugoslavia va a pasar a ser ocupado por Alemania. La conferencia de Terranova. La fecha de esta conferencia fue el 9 de agosto de 1941. ¿Quiénes se reunieron en esta conferencia? Dos líderes principales. Winston Churchill, primer ministro inglés, Winston Churchill, primer ministro inglés, y Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos todavía no participaba en la Segunda Guerra Mundial,
pero ya tomaba cierto interés sobre esa guerra. Y por esa razón, en la conferencia de Terranova se van a juntar Winston Churchill, quien, muchachos, Winston Churchill ha expresado para alentar a sus soldados en la guerra, muchachos. Él dijo, esta guerra nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero aún así seguiremos luchando hasta vencer a los alemanes invasores. Ya recuerden entonces, Winston Churchill, primer ministro inglés, es el que expresó que iban a luchar derramando sangre, sudor y lágrimas. Winston Churchill, primer ministro inglés. Ahora, y Franklin Delano Roosevelt se reunieron en Placentia, Bahía de Argentia, en Terranova, Canadá. Y allí, muchachos, en esa reunión en Terranova, los dos gobernantes plantearon sus preocupaciones inmediatas y procedieron a la definición común de sus fines de guerra. Es decir, hicieron ya planes de cómo salir de esta guerra, ¿no? Cómo salir de la guerra y cómo apoyar a los países que estaban perdiendo y que estaban siendo ocupados por Alemania. Por eso dice, ese documento, publicado poco después de la entrevista, fue conocido como la Carta del Atlántico. ¿Ya? O sea, la conferencia de Terranova se publicó a través de una carta. Todos los acuerdos de la conferencia de Terranova se publicó a través de la Carta del Atlántico. Y en ella, muchachos, las naciones que en el mundo se encontraban ocupadas, según la Carta del Atlántico, sí o sí recobrarían su libertad y la Carta les garantizarían el derecho de todos los pueblos para disponer de su futuro. También se analizó la situación de Rusia. ¿Se acuerdan que Rusia, o sea, en la conferencia de Terranova, analizaron Rusia? Dijeron, miren, Rusia era amigo de Alemania, pero Alemania lo atacó. Y ahora hay que sacar provecho de esto y hay que hacer de Rusia a nuestro aliado. Apoyar a Rusia y que Rusia nos apoye a nosotros también para sacarle la mugre a Alemania. Por eso dice, primero aliado de Alemania, ¿quién? Rusia. Luego convertido en enemigo. ¿Por qué? Porque los nazis invadieron su territorio sin previo aviso y por eso se pasaron al bando de los aliados, en contra de los del eje. Ahora veamos la Operación Barbarroja. Es contra Rusia. La Operación Barbarroja, emprendida el 22 de junio de 1941, fue el nombre en clave dado por Adolfo Hitler al plan de invasión a la Unión Soviética por parte de las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Vayamos a invadir la Unión Soviética. La Operación Barbarroja. Dice, la Operación Barbarroja significó un duro, acá ya comienza la primera caída de los alemanes. Significó un golpe duro para las desprevenidas fuerzas soviéticas, que sufrieron fuertes bajas y perdieron grandes extensiones de territorio en poco tiempo. No obstante, la llegada del invierno ruso acabó con los planes alemanes de terminar la invasión en 1941. Los rusos lo llaman el general invierno. Este invierno tan crudo, con temperaturas de 10 a 15 grados bajo cero, muchachos, congelaba todo, impidió el avance de los alemanes hacia la capital de Rusia y tuvieron que retroceder. Durante el invierno, el ejército rojo contraatacó y anuló las esperanzas de Hitler de ganar la batalla de Moscú. La operación acabó el 5 de diciembre de 1941
con la retirada del ejército alemán. Acá imagínense hielo, todo hielo, y los alemanes avanzando con penurias, no tenían ni qué comer. Soldado que caía muerto se lo comían. O sea, es decir, en el momento del ataque hacia Rusia en la operación Barbarroja, muchachos, existió canibalismo o sea, es decir, los soldados alemanes. Adolfo Hitler se negó a enviarles alimentos, abrigos, porque decía, si les mando alimentos y abrigos van a pesarles más y no van a lograr avanzar más rápido a Moscú. No les mando nada. Grave error. Soldado que caía, Blum, se le abalanzaban y se lo comían. Cuenta parte de una historia de la Segunda Guerra Mundial. Existió el canibalismo. El ataque japonés a Pearl Harbor. Ya está comentado esto, ¿no? Cuando atacaron el 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa atacó la base estadounidense en el puerto de Harbor, en Hawái, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Este hecho, muchachos, hizo de que Estados Unidos le declaró la guerra al Imperio de Japón. Asimismo, o sea, como le declara la guerra al Imperio de Japón, muchachos, el 8 de diciembre, al día siguiente nada más, porque acá dice, ¿ve? Consecuentemente a esto, el día posterior, o sea, el día posterior al ataque, ¿cuál es el día posterior al 7 de diciembre? El 8 de diciembre, Estados Unidos le declaró la guerra al Imperio de Japón. Asimismo, el 11 de diciembre, y en contestación a las operaciones en contra de la potencia asiática, es decir, allá, tú le declaraste la guerra a Japón, entonces Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos, hecho que terminó de impulsar la entrada de este país en la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí, los alemanes y los italianos, más los japoneses, parecían invencibles. Y esto se dio entre los años de 1939, 1940 y 1941. Muchachitos, la siguiente clase será la debacle de el ejército alemán, italiano y japonés. Pero por hoy hemos cerrado nuestra sesión de aprendizaje. Creo que ya estoy llegando a la hora, ya creo. El trabajo de extensión lo van a hacer de la siguiente manera: desarrollar las prácticas de las páginas 135 y 136 del libro. Como parece que no hay tiempo, muchachos, parece que no hay tiempo para entrar al Zoom, porque si entramos al Zoom, les voy a quitar tiempo para que desarrollen esta práctica. Si ustedes se fijan, todos los datos que están en esta grabación, mis queridos estudiantes, todos responden a las preguntas de la práctica. Más las lecturas que hay en el libro, ustedes lo van a resolver sin dificultad. Es decir, culminado de ver el video clase, ponerse a trabajar para enviarlo antes que finalice la hora de la sesión de aprendizaje. Es decir, terminan de ver el video, hoy no entramos al Zoom por tiempo, de frente a desarrollar sus prácticas. Vuelvan a revisar este video y ahí van a encontrar muchas respuestas, por no decir todas las respuestas de la práctica. Ahora, imprimir y pegar en el cuaderno las diapositivas enviadas como tarea se envía el próximo jueves 3 de diciembre de 9:30 a 10 de la mañana. Queridos estudiantes, a todos ustedes, gracias por la atención prestada y será hasta una nueva sesión de aprendizaje virtual. Queridos estudiantes, cuídense mucho. Un abrazo fraterno.